Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. El domingo pasado les hablé acerca de transicionando. El tema de mi mensaje se llamó transicionando hacia una mayor bendición. Hoy día el tema de mi mensaje es tu asignación, descubriendo tu asignación. Romanos 8, 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, diga, está hablando de ti, diga. Sabemos que a los que aman a Dios, diga, está hablando de mí, de ti, diga. Pero participe conmigo, diga, está hablando de ti y de mí, diga. Porque dice que sabemos que a los que aman a Dios. ¿Qué le va a suceder a los que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan a bien. Pero, aquí está la clave. Esto es a los que conforme a su propósito, diga conmigo propósito, son llamados. Diga propósito. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro que la presencia de tu Espíritu Santo nos inunde. Oro, Señor, que nos ministres de tal manera que nosotros seamos motivados a ser obedientes a ti. Señor, pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu persona y de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, que tengamos corazón para oír, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Escuché la historia de no se las voy a contar a la historia, sino que voy a partir de otra manera, diciéndoles que entender propósito en la vida es más importante que simplemente ser bendecido por Dios. Les hablé el domingo pasado que siempre cuando tú entiendes estas tres cosas en la vida, algo empieza a sucederte en ti maravilloso. Lo primero es entender que el día en que tú naciste fue un hecho espectacular celebrado por el cielo. El día en que tú naciste no fue un accidente. No importa la razón como viniste al planeta Tierra. No importa si fuera una cosa hasta durísima, no importa. Hay millones de personas o miles, yo creo que a lo mejor millones, que en esta tierra quisieran tener un bebé, quisieran ser mamás o papás y no pueden. Porque no está en el hombre el determinar quién viene o quién no viene a este planeta Tierra. Usted y yo no vinimos a la tierra, fuimos puestos por Dios en esta tierra. Fuimos puestos porque había una idea maravillosa en el corazón de Dios. A Dios le plació darte el don de la vida. A Dios le plació hacerte nacer en este tiempo y no en otro. A Dios le plació, por el puro afecto de su voluntad, que tú nazcas en este lugar de la tierra y que tuvieras para que tuvieras el gran privilegio de ver a personas tan simpáticas como las que están sentadas al lado tuyo. Míralas, por favor. ¿No te parece fantástico que en un mundo de 7.000 millones de personas Dios haya escogido que nazcamos acá, precisamente en este tiempo, y que tengamos el apellido que tenemos y que Dios nos esté dando las oportunidades de conocerle, de amarle y de servirle? Ese fue un día hermoso, el día en que naciste. Ese día es probable que puede que a lo mejor tus papás se olviden del día de tu cumpleaños. En el caso mío, mi papá siempre se olvida. Pero yo sé que mi papá, el Dios creador del universo, no se olvida. Él preestableció ese día hermoso para que yo nazca. 26 de junio de 1960, 40 años. Ese día fue un día especial y eres especial. Eso tienes que saberlo. Tu código genético lo dice. El iris de tus ojos lo dice. El tono de tu voz lo dice.
las huellas digitales lo dicen y tu asignación así lo dice. ¿Qué? Tu asignación. Has sido creado con una asignación. Has sido creado con un propósito. Propósito tiene que ver con la idea que Dios tuvo al crearte. La idea que Dios tuvo contigo al crearte. Dios no es de esos que dice, a ver, aquí se chispoteó otro espermatozoide y que salga lo que salga. Cuando Él permitió que tú vengas a la vida, Él te diseñó antes ya. Tú vienes cargado con un potencial, diga conmigo potencial. Eso significa habilidades, capacidades, dones, talentos, virtudes. Eso significa que todo Dios lo hizo por su favor, por su amor contigo. Ahora bien, cuando nosotros nacimos a esta tierra, nosotros de inmediato al venir a esta tierra ya somos permeados por el mal, por el antidiseño, por el antipropósito. Así que el pecado nos afea a nosotros. El pecado trae muerte a la vida del ser humano. No hemos sido creados para pecar. Fuimos creados para vivir en comunión con Dios. Pero el pecado de nuestros primeros padres en el huerto del Edén hicieron que nosotros heredáramos una naturaleza pecaminosa. Hicieron que nosotros naciéramos, por así decir, fallados de nacimiento. Así que ahí, desde que nacimos, empieza a venir la contaminación, y luego cuando crecemos se hace más palpable, más notable esa contaminación, y nos afeamos. Y empieza a venir la muerte a nuestra vida, pero Dios no quiere que el hombre muera eternamente. Empezamos a pecar y la paga del pecado produce dolor, o sea, produce muerte, pero el pecado produce dolor. El pecado afecta a los demás. Cuando tú y yo pecamos, el pecado no cambia a Dios. Dios sigue amándonos entrañablemente, pero Dios dice no peques, porque el pecado te cambia a ti. El pecado te embrutece a ti. El pecado te daña, te trae dolor a tus semejantes, trae dolor a tu propia vida. Preciosos hermanos, no hay mejor vida que vivir conectado con el Dios de la vida. Porque cuando no estás conectado con Él, vives en tus fuerzas. Pero cuando tú te conectas con Él, entonces quiero decir que cuando vienes a Él a través de Jesucristo, cuando te arrepientes de tus pecados, cuando entregas el mando de tu vida a Dios y le dices, Señor, ahora yo quiero tu vida, el precioso Espíritu Santo viene a tu vida, viene a ti, y a partir de ahí ya no caminas solo, a partir de ahí caminas acompañado, a partir de ahí el Señor se te mete en el corazón y ahí empiezas a ver la bendición de Dios, porque empiezas a caminar sincronizado con la razón que Dios tenía, con el propósito del corazón de Dios en esta tierra. Caminas afín a la voluntad de Dios, y una persona que camina afín a la voluntad de Dios es una persona que camina en pasos de plenitud. Bendito sea su nombre. Dale un aplauso al Señor. Entonces, el hombre, estando perdido, no entiende su propósito. Así que hay gente que vive para comer y come para vivir, y otros comen para trabajar, trabajan para comer, ¿cierto? Y comen para trabajar. Y hay otros que viven pensando que la vida es como una naranja que durará 75 años, 80 años, a la que hay que succionar al máximo. Total, hay que comer y beber, porque mañana moriremos. Después de esta vida, compadre, no hay otra. Esa es la filosofía de mucha gente que vive desconectada de su propósito. La mayor razón de conectarse con el propósito, te digo, es entender primero que fuiste puesto aquí por Dios. Y eso fue importante, y Dios lo celebró, el cielo lo celebró. Cuando Dios te creó a ti, Él dijo, maravillosa obra es la que he creado. Así que tú no eres simplemente una caparazón externa. Tú vienes con virtudes, con una nobleza, con algo maravilloso dentro que te hace único y que hace que el corazón de Dios palpite y se alegre, y que Dios sonría cuando tú le hablas. Así es Dios. La sabiduría de Dios contempla el hecho que Él sabe incluso hasta el último cabello que tienes en tu cabeza.
Así que no se va a conmover con tus palabras. Así que no se va a alegrar cuando tú le hablas. Sí, porque Él, por ser Dios, le permite a Dios saber eso. Pero lo segundo más importante que tiene que sucederle al hombre es que sin Dios camina, pero no entiende la razón de vivir. Y lo segundo más importante, el milagro de los milagros. Cualquier milagro que te hayan hablado, cualquier milagro que registre este libro santo, no se compara al milagro de los milagros que le sucede a todo ser humano que tiene una experiencia personal con Jesucristo. Al tener una experiencia personal con Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Al tener una experiencia personal con el Cristo resucitado, algo te sucede. Tú pasas de muerte a vida. El Señor te hace nacer de nuevo. La segunda experiencia más importante es nacer de nuevo. Jesús le dijo al religioso de su tiempo llamado Nicodemo: Nicodemo, todo lo que tú haces, si lo lleváramos a este tiempo, mira Nicodemo, todas las misas que asistes, mira Nicodemo, todas las mandas que has pagado, mira Nicodemo, tú no fumas, no tomas, no bailas apretado ni patea el perro. Mira Nicodemo, tú eres una persona que no le debe dinero a nadie y que eres de una casa bien constituida, pero aún así no te sirve para entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo puede un hombre viejo como yo, dice Nicodemo, nacer otra vez? Puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer. Y Jesús dice: Nicodemo, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando del nacimiento espiritual. Te estoy hablando de conectarte con el Dios de la vida. Te estoy hablando que yo he venido precisamente a eso, a darte vida y vida en abundancia. Así que cuando una persona nace de nuevo, ese es el milagro de milagros. Levanten la mano los que son nueva creación aquí. Levanten la mano los que han tenido la experiencia de nacer de nuevo. Te voy a decir una cosa: eso es extraordinario. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. No dice criatura, dice creación. O sea, una especie de ser humano que nunca antes había existido. Wow. Mira, cuando tú tienes una bolsa de té y lo pones en agua caliente, ¿qué te da? ¿Ah? Bueno, tiene una bolsa de té y tiene una agua caliente, lo mezclas, ¿qué te da? Tenemos un problema ahí, ¿cierto? No sabemos si te da agua o te da té. Pero te digo que es té y agua caliente. Lo mezclas, ¿qué te da? Un tercer elemento. Que nosotros le hemos puesto té en menosprecio del agua. Pero también podríamos ponerle agua. Pero no, aquí té decimos nosotros. Así que si juntas té con agua caliente, ¿qué te da? El tercer elemento. Se junta a Dios con un ser humano que produce una nueva creación. La caparazón puede ser igualito por fuera, aún cuando ni tan igualito, porque antes de conocer a Cristo éramos feos. Y ahí con Cristo se mueren todos los feos, porque dice que cuando uno recibe a Cristo se alegra el corazón, y dice que con la alegría del corazón se enmienda el rostro. Así que mire al que está al lado suyo, cuidado con que te encuentren feo, porque es señal que no has nacido de nuevo. Nacer de nuevo tiene una implicancia extraordinaria, póngame atención. Nacer de nuevo es la ocupación del Espíritu Santo hoy día. Que la gente nazca de nuevo es la ocupación de la iglesia. Que la gente nazca de nuevo es la ocupación de los evangelistas. Porque si la gente no nace de nuevo, es el equivalente a darle que comer a un huevo. Traiga un no nacido de nuevo a esta casa y no está ni ahí. Está diciendo: ¿cuándo va a terminar el curita? No soy curita. Algunos hablan de parche curita, yo digo parche pastor, Señor. Por decir ese chiste me olvidé de lo que estaba diciendo. Darle que comer a un huevo.
ponga un montón de huevos acá y déles trigo. No comen. Muélaselo. No comen. Dele de lo mejor, no comen. ¿Por qué? Porque tiene que volver a nacer. Tiene que renacer. Nació como huevo, pero ahora tiene que salir de ese cascarón. De ese cascarón llamado a mi manera. ¿Usted cómo vive? A mi manera. Ah, ya. ¿Usted cree en Dios? Sí. Pero a mi manera. Usted va ahí a Santa María 2950 frente a Sodoma y usted es un discípulo. Soy un discípulo. No me alcanza todavía para discípulo porque he tomado una decisión, no sé, todavía me estoy decidiendo. O sea, en realidad vivo, pero a mi manera. Y todo aquel que vive a su manera no ha salido del cascarón. Tiene que romper el cascarón. Tiene que nacer de nuevo. Esa experiencia es extraordinaria. Cuando usted nació de nuevo, esa es cosa maravillosa. Usted cierra sus ojos en la ducha y habla con Dios, entra al Santísimo de inmediato. Usted va manejando, hasta le puede hablar en otros idiomas a Dios. Changa, rabala, carandoro, bacardi, y empieza. Usted puede cantarle a Dios. Alguien le puede estar queriendo hacer un mal a usted, un brujo le quiere maldecir a usted y le rebota la maldición. Porque Dios le dijo a Abraham: yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y todos los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Qué le parece? O sea, nacer de nuevo significa que habitar bajo el abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Nacer de nuevo significa estar en las manos del Señor, ser una oveja del Señor, ser gente que oye al Señor. El Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no van a perecer jamás. Nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre, de mi mano, porque yo y mi Padre somos uno y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nacer de nuevo significa ser parte de la familia de Dios. Nacer de nuevo significa ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Nacer de nuevo significa que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Nacer de nuevo significa vivir la maravillosa experiencia de que tú no hablarás con Dios en el más allá, sino que Dios vino al más acá y está contigo y te habla y tú le hablas. Nacer de nuevo significa conocer la paz verdadera. Nacer de nuevo significa conocer la presencia del Espíritu Santo. Nacer de nuevo significa que te cambió tu corazón. No tienes que vivir solo por reglas exteriores, sino que vives por las regulaciones internas que te da el Espíritu Santo. Nacer de nuevo te hace vivir un estilo de vida distinto. Tú eres distinto, tu lenguaje es distinto, tu manera de pensar es distinta, la manera de ver el futuro es distinto, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hasta tu cantar es distinto, ya no le cantas a las plantas, no le cantas a los animales, no le cantas a los astros, no le cantas a los planetas, le cantas al creador del universo, aquel que te amó, aquel que te rescató, aquel que te perdonó, aquel que te recibió, aquel que te arrulló, aquel que te renovó, aquel que te hizo una nueva vida, una nueva persona. Ahora, lo último importante es cuando tú naces a tu propósito. Y eso significa que te conectas con tu asignación final. Es cortito, pero escúchelo. ¿Sabe? Te dije que cómo descubrir cuál sería para ti tu propósito, tu asignación en la tierra. Te dije que aquello que te afecta, aquello que te aflige, es el camino por donde Dios te está indicando que tienes que hacer, que es tu asignación aquí. Mire,
Estoy terminando, pero póngame atención. Si usted quiere, de verdad, usted puede vivir como se le dé la real gana. Dios no te hizo un robot. Si tú quieres, vive el resto de tu vida a tu pinta. Pero obviamente que no llegarás a buen puerto. Obviamente que un día se bajará el telón y tendrás que mirar hacia atrás y te sucederá lo que dice Eclesiastés capítulo 12 y dirás: no hice caso a lo que dice ese pasaje. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, mires hacia atrás y digas: no quiero mirarlos porque no tengo en los años pasados contentamiento. Es la oportunidad de hoy día de en Cristo Jesús volver a comenzar y aplicarte a tu asignación. Pastor, ¿qué sería mi asignación? El problema que te aflige es el problema que Dios seguramente te ha asignado a solucionar. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué te aflige la tierra? Todo lo creado soluciona un problema. Mis ojos ven, mis oídos oyen, mi boca habla, mi mente piensa, mis manos alcanzan, mis pies caminan. Los abogados solucionan problemas legales, las madres solucionan problemas emocionales, los predicadores solucionamos problemas espirituales. Todo lo creado por Dios soluciona un problema. A esto le llamamos asignación en la tierra. Si tú te llamaras Billy Graham, entonces tu asignación es para los no creyentes. Si tú te llamaras Benny Hinn o Kathryn Kuhlman, tu asignación sería para los enfermos. Tú fuiste asignado a alguien ahora, porque tu asignación tiene que ver con bendecir a una persona. Cuando naces de nuevo, cuando naces a tu propósito, que es la tercera razón importante, te conectas a tu asignación. Tú fuiste asignado a alguien ahora. Esto es crítico, mis hermanos. Pregunto, ¿cómo sabes a quién fuiste asignado? ¿Cómo sabes a dónde perteneces? ¿Qué es lo que amas? Porque lo que amas es una pista también para tu sabiduría. Siempre tendrás sabiduría para algo que amas. Pregunto, ¿qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar? ¿Quieres cambiar el hecho? ¿Te enoja, te incomoda que haya mujeres abusadas? ¿Te incomoda que hayan niños violados? ¿Te incomoda que hayan drogadictos? ¿Te incomoda que hayan alcohólicos? ¿Te incomoda que hayan personas consagradas al materialismo? ¿Te incomodan los orgullosos? ¿Te incomodan los falsos? ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Qué es lo que tú desprecias? Esas son pistas, indicios para el problema que Dios quiere que tú sanes, que tú cambies. Míralo una vez más. El problema que más te enfurece, el problema que Dios es el problema que Dios te ha asignado seguramente para solucionar. No se distraiga. Dime lo que odias. Dime qué es lo que te hace enojar. Esto es una pista para cumplir tu asignación en la tierra. ¿Serán los niños hambrientos? ¿Es la pobreza? ¿Son las mujeres violadas lo que te aflige? ¿Son los matrimonios que se están deteriorando? ¿Son las personas que se están divorciando? ¿Eso te aflige? ¿Será que te aflige aquellos que venden alcohol para los borrachos? Donde quiera que esté tu enojo, es ahí donde Dios tiene un futuro para ti. Es ahí donde seguramente Dios te dice: quiero que vayas y te ofrezcas como una solución. Nehemías, estando en el palacio del rey, se enteró que su pueblo estaba en un gran mal y afrenta, y él decide renunciar a la comodidad del palacio, a los perfumes del rey, a ver la televisión y los canales del rey,
renuncia a comer de lo que había en el refrigerador del rey o la mesa del rey para ir a cumplir su asignación. Bernabé decide cumplir su asignación que Dios le da en invertirse por 10 años en la vida de 2 hombres, Saulo, que llegó a ser Pablo, y Juan Marco. Nosotros tenemos, creo que algo de 17 cartas en el Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo. Es uno de los apóstoles más influyentes del cristianismo. Pero Pablo, pregunto, ¿habría sido tan influyente si no hubiese tenido a un Bernabé que se invirtió por 10 años discipulándolo? Nosotros hablamos de Saulo, hablamos de Pablo, pero no hablamos de Bernabé. Juan Marco fue otro que fue influyente en el cristianismo. Bernabé fue uno que lo acogió a Juan Marco cuando Juan Marco tenía el problema con Pablo. Acogió a Pablo cuando los discípulos no querían aceptar a Pablo, pues sospechaban que Pablo era un perseguidor, un camuflado, porque él mataba antes a los cristianos. La asignación. Pablo llegó a ser un hombre que se dedicó a cumplir su misión también. Cuando creció Pablo, no se olviden que Pablo le predicó a los gentiles. Pablo decía: yo no soy desobediente a la visión que Dios me ha encomendado de predicar el evangelio. Me es impuesta, dice, urgencia, obligación. El tema, mi hermano, es: ¿estás pensando claramente a qué has sido asignada tú? Ruth fue asignada para atender por un buen tiempo a su suegra Noemí, hasta que se encontró ¿a quién? ¿A quién encontró? ¿A quién encontró Ruth? ¿A mí? ¿Cómo? ¿Te hiciste argentino? ¿A quién encontró Ruth? A vos. A vos. ¿A mí? A su esposo. Vos. Y fíjense, cumplieron propósito. ¿Te ha pasado que a veces te cansas en lo que haces? ¿Te ha pasado, Oscar? ¿Te cansas en lo que haces? Miras al techo y dices: estoy cansado, pero no tengo esa alternativa. Hay que ir adelante porque es mi asignación. El apóstol Pablo se sabía asignado. ¿Sabe cuál fue el fin del apóstol? Le cortaron el cuello. Hija, yo no sé si puede encontrar en el computador allí la imagen del bautismo en hielo. Corre, te lo voy a agradecer, te voy a recompensar si lo encuentras ya. La imagen del bautismo en hielo. Cumplir asignación en la tierra es más importante que buscar éxito. Cumplir asignación en la tierra. Hay gente que ha entendido que su asignación es vivir para que otra persona alcance su sueño. ¿Cuántos saben que sus mamitas les criaron bien? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen la experiencia de saber que su mamá se consagró a su vida? Levante la mano. Pregunto. ¿Serías la persona que eres si tu viejita hubiese rehusado a cumplir su asignación? ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres y madres ausentes? No levante la mano. ¿Hubiese sido distinta tu vida si ellos se hubiesen abierto camino para cumplir su asignación de mamá y papá? Hay gente que te va a agradecer a ti porque te atreviste a cumplir tu asignación. ¿Cuántos fueron traídos por alguien a conocer a Cristo? Él cumplió su asignación. A mí me hizo entrar a la iglesia un portero. ¿Qué hubiese pasado si el portero le hubiese alegado al pastor: pastor Chi, otra vez como portero, ¿y cuándo el púlpito? Pregunto, ¿hubiese estado yo aquí si ese hombre no hubiese cumplido su asignación? Nunca menosprecie a quien usted esté sirviendo. No vaya a ser cosa, mujer, que tú estés preparando al próximo presidente de esta nación. No vaya a ser cosa que te estés invirtiendo, líder, en el discípulo que será el evangelista para esta generación. Qué importante es cumplir asignación.
cumpla su asignación. Pregúntale, ¿qué te aflige? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Conságrese en eso, porque si es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser puesto. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Quiero que por favor usted no se distraiga. Vamos a orar. Quiero que ore conmigo. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Ore conmigo, por favor, en voz alta. Señor, aquí está mi vida. Abre mis ojos. Abre los ojos de mi entendimiento para descubrir mi asignación en esta tierra. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que mi vida tenga sentido, Señor. Hoy día me ofrezco a ti para servirte en lo que tú consideres necesario. Me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti, Jesús. Declaro que eres el Señor de mi vida. Pido que me des salud, que me des vida, que me des fuerza, que mi corazón se encienda para servirte, Señor, para invertirme en otros, para traer a Cristo a otras personas. Muchas gracias, Señor, por escuchar mi oración. Dele el mejor aplauso al Señor.